El viento aullaba como un animal herido entre los pinos de la sierra de Zacatecas. Tomás Rentería ajustó su zarape de lana sobre los hombros y entrecerró los ojos, tratando de distinguir el camino entre la cortina blanca que caía del cielo. Llevaba más de 30 años cruzando esas montañas, pero pocas veces había visto una nevada así en pleno diciembre de 1953. «Ándale, Canela», murmuró a su mula guía, acariciando su cuello helado. Ya mero llegamos al refugio. Detrás de él, otras 4 mulas cargaban costales de maíz, frijol y algunas herramientas que debía entregar en el pueblo de San Martín. Un viaje que normalmente tomaba 2 días se había convertido en una travesía peligrosa. El termómetro de su memoria le decía que la temperatura seguía bajando. Tomás tenía 45 años, aunque aparentaba más. Su rostro moreno estaba surcado de arrugas profundas, mapas de los caminos que había recorrido. Sus manos, ásperas como corteza de encino, conocían cada piedra, cada vereda, cada atajo de aquellas montañas. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a la soledad desde que Margarita, su esposa, murió de fiebre hacía ya 15 años. No tuvieron hijos. La sierra se convirtió en su única compañera. Cuando el viento arreció con furia renovada, Tomás decidió buscar refugio bajo un saliente rocoso que conocía bien, a unos 500 metros del camino principal. Guió a las mulas con paciencia, hablándoles en voz baja para calmarlas. Los animales resoplaban nerviosos, sus alientos formando nubes blancas en el aire gélido. Fue entonces cuando Canela se detuvo en seco. «¿Qué pasa, vieja?» Tomás frunció el ceño. La mula movió las orejas hacia adelante, en dirección a un montículo de nieve junto a un grupo de arbustos secos. Tomás agudizó la vista. Al principio pensó que era un venado muerto, o quizás algún coyote. Pero cuando se acercó unos pasos, su corazón dio un vuelco. Era una mujer. Corrió hacia ella, hundiendo sus botas en la nieve hasta las rodillas. La mujer yacía boca abajo, su rebozo negro cubierto de escarcha. Tomás la volteó con cuidado y supo de inmediato que estaba muerta. Su piel tenía el color grisáceo de los que se van durante el sueño del frío. Pero lo que hizo que el arriero contuviera el aliento fue lo que la mujer abrazaba contra su pecho. 3 niños. Estaban amontonados contra ella, cubiertos por su rebozo y por un zarape grueso que ella había usado para envolverlos. Tomás acercó su oído al más pequeño, un niño de no más de 5 años. Un hilo de aliento tibio le rozó la mejilla. «¿Están vivos?», exclamó, y su voz sonó extraña en medio del silencio blanco. Sin perder tiempo, Tomás cargó primero al más pequeño y lo llevó hasta donde estaban las mulas. Entre los costales encontró unas mantas que usaba para dormir y envolvió al niño como si fuera un tamal. Regresó por los otros 2, una niña de unos 9 años y un muchacho mayor, quizás de 12. Ambos estaban inconscientes, sus labios morados, pero respiraban. La mujer no tuvo la misma suerte. Tomás se quitó el sombrero y se persignó mirando el cuerpo. No sabía quién era, pero reconocía el sacrificio de una madre. O quizás una abuela, una tía. Alguien que había dado su calor, su vida, para mantener a esos niños con vida unas horas más. «Descanse en paz, señora», murmuró. «Yo me encargo de ellos». No podía enterrarla allí, no con el suelo congelado y la tormenta rugiendo. Marcó el lugar mentalmente, prometiendo volver cuando el tiempo mejorara. Luego acomodó a los 3 niños sobre las mulas, distribuyendo el peso con cuidado, y emprendió el camino hacia el refugio. La cueva no era grande, pero estaba seca y protegida del viento. Tomás había pasado muchas noches allí durante sus viajes. Conocía cada rincón. Encendió una fogata con la leña que siempre dejaba almacenada y pronto el lugar comenzó a calentarse. Acostó a los niños cerca del fuego, los cubrió con todas las mantas que tenía y comenzó a frotarles las manos y los pies para reactivar la circulación. El más pequeño fue el primero en abrir los ojos. «¿Nana Cuca?», preguntó con voz débil,
buscando algo con la mirada. Tomás sintió un nudo en la garganta. Tranquilo, chamaco. Estás a salvo. El niño lo miró con ojos enormes, oscuros como pozos de agua. Había miedo en ellos, pero también algo más. Una inteligencia viva, alerta, que parecía evaluar la situación. ¿Dónde está mi nana? Insistió. Duerme, mintió Tomás. Ya habría tiempo para la verdad. Ahora tú también descansa. La niña despertó poco después, tosiendo. Tenía el cabello largo y negro, enmarañado por el viento y la nieve. Sus primeras palabras fueron para sus hermanos. ¿Santiago? ¿Rafa? Aquí estamos, respondió una voz ronca. El mayor de los tres se había incorporado sin que Tomás lo notara. Sus ojos, idénticos a los del pequeño, observaban al arriero con desconfianza. Había algo en su postura, en la manera en que se colocó entre Tomás y sus hermanos, que hablaba de una madurez forzada, de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Quién es usted?, preguntó el muchacho. Me llamo Tomás Rentería. Soy arriero. Los encontré en la nieve. ¿Y nuestra nana? Tomás guardó silencio. El muchacho entendió. Lo que siguió fue un llanto silencioso. La niña abrazó al pequeño mientras el mayor apretaba los puños, conteniendo las lágrimas que no se permitía derramar. Tomás les dio espacio, ocupándose de preparar un poco de café de olla y unas tortillas que calentó sobre una piedra junto al fuego. Tienen que comer, dijo, ofreciéndoles los alimentos. Mañana será un día largo. El muchacho lo miró con recelo. ¿A dónde nos lleva? A San Martín. Ahí hay un doctor. Necesitan que los revisen. No podemos ir a ningún pueblo, dijo el muchacho con firmeza. Nos están buscando. Tomás frunció el ceño. ¿Quién los busca? El muchacho dudó. Miró a sus hermanos, luego al fuego, y finalmente a Tomás. Parecía estar decidiendo cuánto podía confiar en aquel desconocido que les había salvado la vida. Mi tío, dijo finalmente. Mató a mi padre. Y ahora quiere matarnos a nosotros. El viento huyó afuera de la cueva, y Tomás Rentería supo que aquella noche su vida había cambiado para siempre. La fogata crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Tomás observó al muchacho que acababa de pronunciar aquellas palabras terribles. No había histeria en su voz, ni exageración. Solo una calma fría que resultaba antinatural en alguien tan joven. Cuéntame, dijo Tomás, sentándose frente a ellos. El muchacho, Santiago, miró a sus hermanos. La niña, Lucía, asentía con los ojos enrojecidos. El pequeño Rafael se había quedado dormido contra su hermana, agotado por el frío y el miedo. Somos hijos de don Aurelio Montemayor, comenzó Santiago. Dueño de la hacienda Santa Clara. Tomás sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Conocía ese nombre. Todos en la sierra lo conocían. La hacienda Santa Clara era una de las más grandes y prósperas de todo Zacatecas. Miles de hectáreas de tierra fértil, cientos de cabezas de ganado, minas de plata que aún producían. Don Aurelio Montemayor era prácticamente un rey en aquella región. He escuchado de su padre, admitió Tomás. Un hombre respetado. Era un buen hombre, dijo Lucía con voz quebrada. Nos quería mucho. ¿Qué pasó? Santiago respiró hondo antes de continuar. Hace 2 semanas, mi padre enfermó. Al principio parecía un resfriado, pero empeoró rápido. El doctor del pueblo no sabía qué tenía. Mi tío Porfirio mandó traer a un médico de Zacatecas, un hombre que él conocía. El muchacho apretó los puños. Después de que ese doctor llegó, mi padre murió en 3 días. ¿Crees que lo envenenaron? Estoy seguro. Mi padre era fuerte como un roble. Nunca se enfermaba. Y la noche antes de morir,
lo escuché hablando con Nana Cuca. Le dijo que no confiara en su hermano, que había descubierto algo sobre él. Le pidió que nos protegiera si algo le pasaba. Tomás procesó la información en silencio. Las disputas por herencias no eran raras, especialmente cuando había tanto dinero de por medio. Pero asesinar a un hermano y perseguir a 3 niños era otra cosa. Era el tipo de maldad que helaba la sangre. ¿Y su madre?, preguntó. Murió cuando nació Rafael, respondió Lucía. Papá nunca se volvió a casar. Decía que mamá había sido su único amor. Después del funeral, continuó Santiago, el tío Porfirio se instaló en la hacienda. Dijo que se haría cargo de nosotros, que era su deber como único pariente. Pero Nana Cuca desconfiaba de él. Una noche, escuchó al tío hablando con el capataz, un hombre llamado Severiano. Planeaban deshacerse de nosotros para que la herencia pasara directamente a él. ¿Deshacerse cómo? Un accidente. Algo que pareciera natural. Severiano mencionó un barranco cerca del camino a Sombrerete. Iban a llevarnos de paseo y... No terminó la frase. No hacía falta. Nana Cuca actuó esa misma noche, dijo Lucía, retomando el relato. Nos despertó antes del amanecer, nos vistió con ropa de campesinos y nos sacó por la puerta de servicio. Tenía un poco de dinero ahorrado y un burro viejo. Dijo que nos llevaría a Durango, donde vivía una prima suya que podía escondernos. Pero la tormenta nos alcanzó, Santiago bajó la mirada. El burro murió de frío ayer por la mañana. Nana Cuca nos obligó a seguir caminando. Cuando ya no podía más, nos envolvió con su rebozo y nos dijo que descansáramos un momento. Que ella cuidaría de nosotros. El silencio que siguió fue denso como la nieve afuera de la cueva. Tomás miró a los 3 hermanos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la urgencia de proteger a alguien. Tu nana era una mujer valiente, dijo finalmente. Dio su vida por ustedes. Lo sé, Santiago lo miró directo a los ojos. Por eso no podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Necesitamos llegar a Durango. Durango está a muchos días de aquí, chamaco. Y si lo que dices es cierto, tu tío ya debe tener hombres buscándolos por todos los caminos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomás se rascó la barba, pensativo. Podía dejarlos en el próximo pueblo y desentenderse del asunto. No era su problema. No eran sus hijos. Pero cuando miró al pequeño Rafael, dormido con el ceño fruncido como si hasta en sueños cargara preocupaciones, supo que no podría abandonarlos. Tengo un compadre en Chalchihuites, dijo. Se llama Eusebio. Buena gente, discreto. Podemos quedarnos ahí unos días mientras pienso en cómo sacarlos de Zacatecas sin que los encuentren. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Santiago con desconfianza. No nos conoce. Tomás tardó en responder. Se levantó, avivó el fuego y miró las llamas como si en ellas pudiera ver el pasado. Hace muchos años, mi esposa y yo queríamos tener hijos. Nunca pudimos. Cuando ella murió, me quedé solo con mis mulas y estos caminos. A veces pienso que Dios se olvidó de mí en estas montañas. Se volvió hacia los niños. Pero esta noche los encontré a ustedes. Tal vez no fue casualidad. Tal vez el de arriba tenía un plan. Lucía sonrió por primera vez desde que despertó. Nana Cuca siempre decía que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos. No soy ningún ángel, niña. Solo soy un arriero viejo y terco. Pero mientras tenga fuerzas, no dejaré que nadie les haga daño. Santiago extendió la mano hacia Tomás. Gracias, señor Rentería. Tomás estrechó aquella mano pequeña pero firme. Dime, Tomás. Y ahora duerman. Salimos antes del amanecer. Mientras los niños se acomodaban junto al fuego, Tomás salió a revisar las mulas. La tormenta comenzaba a amainar y entre las nubes asomaba una luna pálida.
Respiró el aire helado y miró hacia el sur, donde sabía que se extendían las tierras de la hacienda Santa Clara. En algún lugar de aquella oscuridad, un hombre poderoso buscaba a 3 niños para silenciarlos. Un hombre con dinero, con hombres armados, con la ley comprada. Y frente a él solo estaba Tomás Rentería, un arriero sin tierra ni familia, con 4 mulas y un cuchillo oxidado. Las probabilidades eran ridículas. Pero Tomás había sobrevivido a la revolución cuando era apenas un chamaco. Había cruzado la sierra en las peores tormentas. Había enterrado a su esposa con sus propias manos y seguido adelante. Si algo sabía hacer, era sobrevivir. Que venga lo que tenga que venir, murmuró al viento. Estos niños van a vivir. A 120 kilómetros al sur, en la hacienda Santa Clara, Porfirio Montemayor caminaba de un lado a otro de su despacho como un animal enjaulado. La chimenea crepitaba con fuerza, pero el calor no lograba calmar la furia helada que le recorría las venas. ¿Cómo es posible que una vieja y 3 mocosos desaparezcan sin dejar rastro? Su voz era un siseo peligroso. Frente a él, Severiano Durán permanecía de pie con el sombrero entre las manos. Era un hombre corpulento, de rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Había sido soldado durante la Cristiada y después había encontrado empleo como capataz en la hacienda. Su lealtad no era hacia los Montemayor, sino hacia quien mejor pagara. Y Porfirio pagaba muy bien. Mis hombres han revisado todos los caminos hacia el sur y el oeste, patrón, dijo Severiano. Nada. Es como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Y hacia el norte? Nadie va hacia el norte en esta época. La sierra está cerrada por la nieve. Porfirio se detuvo junto a la ventana. Afuera, el paisaje estaba cubierto de blanco. Los campos que pronto serían suyos, que ya eran suyos, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo aquello había pertenecido a su hermano mayor. El primogénito. El favorito. El que heredó todo mientras Porfirio recibía solo migajas y promesas vacías. 30 años guardando rencor. 30 años planeando. Y cuando finalmente había actuado, cuando el veneno había hecho su trabajo y Aurelio descansaba bajo tierra, 3 malditos niños amenazaban con arruinarlo todo. La vieja tenía una prima en Durango, dijo Porfirio sin volverse. María Guadalupe Herrera. Vive en un pueblo llamado Santiago Papasquiaro. ¿Quiere que mande hombres? Quiero que vayas tú personalmente. Si los niños llegan ahí, encárgate de ellos. Y de la prima también, si es necesario. Severiano asintió sin inmutarse. ¿Y si no están ahí? Entonces busca en cada pueblo, cada rancho, cada cueva de esas montañas. Porfirio finalmente se volvió. Sus ojos eran del mismo color que los de su hermano, pero carecían de cualquier rastro de calidez. Esos niños son los únicos que pueden quitarme lo que me corresponde. Mientras vivan, soy solo el administrador temporal de la hacienda. El testamento de Aurelio es claro, todo pasa a Santiago cuando cumpla 18 años. Faltan 6 años para eso, patrón. 6 años en los que cualquier cosa puede pasar. Un juez honesto, un abogado entrometido, un familiar lejano que decida investigar. Porfirio negó con la cabeza. No. Esto tiene que terminar ahora. Mientras esos niños respiren, no tendré paz. Severiano se colocó el sombrero. Los encontraré, patrón. Se lo prometo. Más te vale. Y Severiano, Porfirio sacó un fajo de billetes de su escritorio y lo arrojó sobre la mesa. Hay más de dónde vino esto. Mucho más. Pero si fallas, si esos niños aparecen vivos en cualquier parte, no habrá rincón de México donde puedas esconderte de mí. El capataz tomó el dinero sin contar. Entendido. Cuando Severiano salió, Porfirio se sirvió un vaso de coñac y lo bebió de un trago. El líquido le quemó la garganta, pero necesitaba ese fuego para pensar con claridad.
Había cometido un error al confiar en que la tormenta haría el trabajo por él. Debió haber mandado a Severiano desde el principio, en cuanto descubrió que la vieja y los niños habían huido. Pero había subestimado a Cuca, esa maldita india que llevaba 40 años sirviendo a la familia. Aurelio la trataba como si fuera de la familia, incluso le había enseñado a leer. Una estupidez sentimental que ahora le costaba cara. Se acercó al escritorio y abrió un cajón con llave. Dentro había un documento amarillento, el testamento de su padre, don Sebastián Montemayor. Lo había leído cientos de veces, siempre con la misma amargura. A mi hijo primogénito, Aurelio, dejo la hacienda Santa Clara y todas sus tierras, ganados y posesiones. El resto ni siquiera lo mencionaba por nombre. Solo a mis otros hijos, una pensión mensual acorde a su posición. Como si fuera un sirviente. Como si no llevara la misma sangre. Porfirio arrugó el papel y lo arrojó al fuego. No importaba ya. Su padre estaba muerto. Su hermano estaba muerto. Solo quedaban 3 obstáculos entre él y todo lo que siempre debió ser suyo. 3 niños perdidos en la nieve. Y un capataz con órdenes de encontrarlos. Mientras tanto, en la sierra, Tomás Rentería despertó a los niños antes de que el primer rayo de sol tocara las montañas. La tormenta había pasado, dejando un paisaje de blancura inmaculada que brillaba bajo la luz del amanecer. Andando, dijo, repartiendo tortillas frías y un poco de café. Tenemos que movernos antes de que el sol ablande la nieve. Santiago ayudó a sus hermanos a subir a las mulas. El pequeño Rafael todavía temblaba, pero el color había vuelto a sus mejillas. Lucía se aferraba a un rosario que había pertenecido a su nana, sus labios moviéndose en oración silenciosa. ¿Cuánto falta para Chalchihuites?, preguntó Santiago. Si el camino está despejado, llegaremos mañana por la noche. Pero vamos a tomar una ruta larga, por si alguien nos sigue. ¿Cree que nos siguen? Tomás miró hacia el sur, donde el cielo se teñía de naranja y rosa. Si tu tío es tan poderoso como dices, ya debe tener hombres buscándolos. Pero conozco estos caminos mejor que nadie. Hay veredas que ni los venados conocen. Comenzaron el descenso por una ladera boscosa, alejándose del camino principal. Tomás iba adelante, abriendo paso entre la nieve con sus botas gastadas. Las mulas lo seguían en fila, acostumbradas a su liderazgo. Los niños guardaban silencio, conscientes de que cada ruido podía delatarlos. Hacia el mediodía, se detuvieron a descansar junto a un arroyo congelado. Tomás aprovechó para revisar las provisiones. Tenía suficiente comida para 3 días, tal vez 4 si racionaban bien. Después de eso, tendría que arriesgarse a entrar a algún pueblo. Señor Tomás, la voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, niña. ¿Usted cree en Dios? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a la niña, que lo observaba con esa mezcla de inocencia y profundidad que solo los niños poseen. Creo que hay algo más grande que nosotros, respondió después de un momento. No sé si es el Dios de los curas o algo diferente. Pero sí creo. Mi nana decía que Dios nunca nos abandona. Que incluso en los momentos más oscuros, Él está ahí. Tu nana era una mujer sabia. Entonces, ¿por qué dejó que muriera? ¿Por qué dejó que mataran a mi papá? Tomás no tenía respuesta para eso. Había preguntas que ningún hombre podía contestar, misterios que ni los sacerdotes más santos lograban explicar. Pero la niña merecía algo más que silencio. No lo sé, Lucía. Pero a veces pienso que Dios no evita las tormentas. Solo manda a alguien para ayudarnos a cruzarlas. Lucía pareció considerar esas palabras. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Como usted. Antes de que Tomás pudiera responder, Santiago levantó la mano pidiendo silencio. Todos se quedaron inmóviles. A lo lejos, apenas audible sobre el susurro del viento, se escuchaba el ladrido de perros.
Y venían del sur. El ladrido de los perros se acercaba. Tomás calculó la distancia con la experiencia de quien ha sido cazador y presa en aquellas montañas. Tenían tal vez 15 minutos antes de que los alcanzaran. Arriba, rápido, ordenó en voz baja pero firme. Santiago ayudó a Rafael a montar mientras Lucía ya trepaba a su mula con agilidad sorprendente. Tomás revisó las cinchas y tomó las riendas de Canela. ¿Son ellos?, preguntó Santiago, su voz temblando apenas. No lo sé, pero no vamos a quedarnos a averiguarlo. Tomás conocía aquella zona como la palma de su mano. A menos de 1 kilómetro había una cañada estrecha que bajaba hacia el río Súchil. El agua estaría helada, pero los perros perderían el rastro si lograban cruzarla. Síganme y no hagan ruido. Abandonaron la vereda y se internaron entre los pinos. La nieve dificultaba el avance, pero las mulas estaban acostumbradas al terreno difícil. Tomás las guiaba con silbidos suaves, evitando los claros donde podrían ser vistos desde arriba. Los ladridos se intensificaron. Ya no eran solo perros, ahora se escuchaban voces de hombres, gritos que rebotaban entre las montañas. Por aquí, encontré huellas. El corazón de Tomás latió con fuerza. Los habían descubierto antes de lo esperado. Alguien en aquel grupo sabía rastrear, y las huellas de 5 mulas en la nieve fresca eran imposibles de ocultar. Tenemos que separarnos, dijo de pronto. Santiago lo miró con alarma. ¿Qué? Escucha bien, muchacho. Voy a llevarme a 2 mulas por otro camino. Dejaré un rastro falso que los aleje de ustedes. Tú lleva a tus hermanos hacia el río. Cuando lleguen al agua, caminen dentro de la corriente hacia el norte durante 100 pasos. Al salir, busquen una cueva grande detrás de una cascada seca. Espérenme ahí. Pero no hay tiempo para discutir. Tomás lo tomó por los hombros y lo miró directo a los ojos. Eres el hermano mayor. Tu padre confió en que cuidarías de ellos. Tu nana dio su vida por ustedes. Ahora te toca a ti ser valiente. ¿Puedes hacerlo? Santiago tragó saliva. El miedo brillaba en sus ojos, pero también algo más, determinación. ¿Puedo hacerlo? Bien. Toma a Canela, ella conoce el camino. Solo dale la rienda suelta y confía en ella. Tomás transfirió rápidamente las provisiones esenciales a las mulas que llevarían los niños. Luego tomó las otras 2 y comenzó a alejarse en dirección opuesta, pisando fuerte para dejar un rastro claro. Señor Tomás, llamó Lucía. El arriero se volvió. Tenga cuidado. Tomás asintió con un gesto breve y desapareció entre los árboles. Santiago respiró hondo. Sus hermanos lo miraban esperando instrucciones, confiando en él como habían confiado en su padre, en su nana. El peso de esa responsabilidad era aplastante, pero no podía flaquear. No ahora. Vamos, dijo, y guió a Canela hacia el río. El descenso fue traicionero. La ladera estaba cubierta de rocas ocultas bajo la nieve, y más de una vez las mulas resbalaron peligrosamente. Rafael gemía de miedo, aferrado a la crin de su mula con los nudillos blancos. Lucía rezaba en voz baja, su rosario envuelto en los dedos. Cuando finalmente llegaron al río, Santiago entendió por qué Tomás había elegido ese lugar. La corriente era poco profunda pero ancha, y el agua cristalina corría sobre un lecho de piedras lisas. Cualquier rastro quedaría borrado en segundos. Adentro, ordenó. Las mulas protestaron al sentir el agua helada, pero obedecieron. Santiago sintió el frío trepar por sus piernas como cuchillos, pero apretó los dientes y siguió adelante. Contó los pasos mentalmente, 10, 20, 50, 80, 100. Aquí. Salieron del río por la orilla norte, donde un grupo de rocas grandes ocultaba la entrada a una cañada estrecha. Al fondo, tal como había dicho Tomás, se alzaba una pared de piedra con una cascada seca, apenas un hilo de agua congelada que caía desde arriba.
Y detrás de esa cortina de hielo, una cueva. Santiago ayudó a sus hermanos a desmontar y guió a las mulas hacia el interior. La cueva era más grande de lo que parecía desde afuera, con espacio suficiente para los animales y un suelo de arena seca que prometía algo de confort. ¿Estamos a salvo?, preguntó Rafael, temblando. Por ahora sí, respondió Santiago, aunque no estaba seguro. Hay que esperar al señor Tomás. Se quitaron la ropa mojada y se envolvieron en las mantas que habían traído. Lucía encendió una vela pequeña, suficiente luz para ver sin delatar su posición. Luego esperaron. Las horas pasaron lentas como gotas de miel. Afuera, el sol cruzó el cielo y comenzó a descender. Los sonidos del bosque llenaban el silencio, el crujido de ramas, el canto lejano de un pájaro, el murmullo del río. Pero ningún ladrido. Ninguna voz humana. ¿Y si no vuelve?, susurró Lucía cuando el crepúsculo comenzó a teñir la entrada de la cueva. Santiago no respondió. La misma pregunta lo atormentaba desde hacía horas. Sin Tomás, estaban perdidos. No conocían los caminos, no sabían a quién acudir. Eran 3 niños solos en una sierra que no perdonaba errores. Va a volver, dijo finalmente, más para convencerse a sí mismo que a su hermana. Nos lo prometió. Rafael se había quedado dormido, acurrucado contra Lucía. Su respiración era tranquila, ajena a los peligros que los rodeaban. Santiago lo envidiaba. Él había perdido la capacidad de dormir en paz desde la muerte de su padre. Cuando la oscuridad era casi total, un sonido lo sobresaltó. Pasos. Alguien se acercaba por la cañada. Santiago tomó una piedra afilada, la única arma que tenía, y se colocó frente a sus hermanos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor de guerra. Una silueta apareció en la entrada de la cueva. ¿Santiago? La voz de Tomás Rentería nunca había sonado tan hermosa. Señor Tomás. El arriero entró cojeando, apoyándose en una rama gruesa a modo de bastón. Tenía el rostro sucio y un corte en la frente que había sangrado sobre su mejilla. Pero estaba vivo. ¿Qué pasó? Santiago corrió hacia él. Los despiste. Los llevé hacia el este, hacia los riscos de piedra colorada. Pero uno de ellos era bueno, muy bueno. Me descubrió cuando intentaba volver. Tuve que pelear. ¿Lo mataron? Digamos que él quedó peor que yo. Tomás sonrió, aunque el gesto le costó una mueca de dolor. Pero no lo maté. No soy asesino. Lo dejé atado a un árbol. Para cuando se libere, ya estaremos lejos. Lucía trajo agua y un trapo limpio. Con cuidado, comenzó a limpiar la herida en la frente de Tomás. El arriero la dejó hacer, observando a los 3 hermanos con una mezcla de alivio y orgullo. Lo hiciste bien, muchacho, dijo a Santiago. Encontraste la cueva, mantuviste a salvo a tus hermanos. Tu padre estaría orgulloso. Santiago sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había cargado desde la muerte de su padre, una duda constante sobre si estaba a la altura. Las palabras de Tomás no borraban esa duda, pero la aliviaban. ¿Cuántos eran?, preguntó. 4 hombres y 2 perros. Reconocí al que me atacó. Se llama Fermín, trabaja para las haciendas de la zona como rastreador. Si tu tío lo contrató, significa que va en serio. Mi tío siempre va en serio. Tomás asintió. Entonces nosotros también. Descansamos esta noche y partimos antes del amanecer. Ya no podemos ir a Chalchihuites, es demasiado obvio. Conozco otro lugar, más lejos pero más seguro. ¿Dónde? Un pueblo en las montañas llamado El Refugio. Irónico, ¿verdad? Hay una mujer ahí, se llama Doña Carmen. Le debo un favor de hace muchos años. Ella nos ayudará. Rafael se había despertado con la llegada de Tomás.
Ahora miraba al arriero con ojos somnolientos pero llenos de admiración. Señor Tomás, ¿usted es un héroe? Tomás soltó una risa ronca. No, chamaco. Solo soy un viejo terco que no sabe cuándo rendirse. Esa noche cenaron en silencio, compartiendo lo poco que quedaba de las provisiones. Afuera, la luna llena iluminaba las montañas con luz de plata. En algún lugar de aquella inmensidad, hombres con intenciones oscuras seguían buscándolos. Pero por ahora, estaban a salvo. Y eso era suficiente. El pueblo de El Refugio hacía honor a su nombre. Enclavado en un valle alto entre dos montañas, era prácticamente invisible para quien no supiera exactamente dónde buscar. Apenas 50 casas de adobe, una iglesia pequeña con campanario de piedra y una plaza central donde crecía un ahuehuete centenario. Tomás y los niños llegaron al atardecer del tercer día, agotados y hambrientos. El camino había sido brutal, veredas casi borradas por la nieve, pasos estrechos donde las mulas apenas cabían, noches durmiendo a la intemperie con el frío mordiendo los huesos. Pero habían logrado evitar a los hombres de Porfirio, al menos por ahora. La casa de doña Carmen estaba en las afueras del pueblo, junto a un arroyo que cantaba entre las piedras. Era una construcción modesta pero bien cuidada, con paredes encaladas y un techo de tejas rojas. Un huerto pequeño ocupaba el patio trasero, y el humo que salía de la chimenea prometía calor y comida. Tomás desmontó y ayudó a los niños a bajar de las mulas. Rafael apenas podía mantenerse en pie, temblando de frío y fatiga. Lucía lo sostenía con brazos que también temblaban. Solo Santiago parecía mantener algo de entereza, aunque sus ojos hundidos delataban noches sin sueño. «Esperen aquí», dijo Tomás. Se acercó a la puerta y golpeó 3 veces. Durante un momento largo no hubo respuesta. Luego se escucharon pasos y la puerta se abrió. La mujer que apareció tendría unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos negros que brillaban con inteligencia. Vestía de manera sencilla, una falda oscura y una blusa bordada, pero había algo en su porte que sugería autoridad, respeto. Tomás Rentería, dijo, y no era una pregunta. Doña Carmen. Ha pasado tiempo. La mujer lo examinó de arriba abajo, notando la herida apenas cicatrizada en su frente, la ropa sucia, el agotamiento evidente. 15 años. ¿Y vienes a cobrar el favor ahora? No vengo por mí. Tomás se hizo a un lado, dejando ver a los 3 niños que esperaban junto a las mulas. Doña Carmen los observó con atención. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Santiago, luego pasaron a Lucía y finalmente al pequeño Rafael, que había comenzado a toser. Entren, dijo simplemente. Todos. El interior de la casa era cálido y acogedor. Un fuego crepitaba en la chimenea, había ollas burbujeando en el fogón y el aroma de frijoles y chile llenaba el aire. Doña Carmen le señaló unos bancos junto a la mesa y comenzó a servir platos sin preguntar. Coman primero. Las explicaciones pueden esperar. Los niños devoraron la comida con una voracidad que hablaba de días de hambre. Tomás comió más despacio, observando a doña Carmen moverse por la cocina con eficiencia silenciosa. La recordaba más joven, más impetuosa. Los años la habían cambiado, pero no suavizado. Cuando los platos estuvieron vacíos, doña Carmen sirvió café y se sentó frente a ellos. Ahora habla. Tomás contó la historia desde el principio. El encuentro en la nieve, la mujer muerta que resultó ser la nana, la revelación de los niños sobre su identidad y la amenaza que enfrentaban. Doña Carmen escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Montemayor, dijo cuando Tomás terminó. Conozco ese nombre. Todo Zacatecas lo conoce. El hermano malo, Porfirio, quiere todo para él, intervino Santiago. Mató a mi padre y ahora quiere matarnos a nosotros. ¿Tienes pruebas de eso, muchacho? Santiago vaciló. Mi nana escuchó cuando planeaban deshacerse de nosotros. Y mi padre,
él estaba sano antes de que llegara ese doctor. ¿Sospechas, entonces? No pruebas. ¿Qué diferencia hace? Santiago apretó los puños. ¿Cree que mi tío va a detenerse porque no tengamos pruebas? Él tiene el poder, el dinero. Puede hacer lo que quiera. Doña Carmen lo miró con algo parecido a la aprobación. Tienes razón. Hombres como Porfirio Montemayor no responden ante la ley. Crean su propia ley. Se volvió hacia Tomás. ¿Qué piensas hacer? Por ahora, esconderlos. Que pasen aquí el invierno mientras las cosas se calman. En primavera, cuando los caminos se abran, los llevaré a Durango, donde tienen familia. ¿Y después? Después, no sé. Pero tienen que sobrevivir. Son niños, Carmen. No merecen morir por la ambición de un hombre. Doña Carmen guardó silencio durante un momento largo. Luego se levantó y caminó hacia una alacena de donde sacó unas mantas gruesas. Pueden quedarse. Pero hay condiciones. Las que sean. Primero, nadie en el pueblo debe saber quiénes son realmente. Para todos, son sobrinos míos de sombrerete que vinieron a pasar el invierno. Segundo, los niños ayudarán en la casa. No quiero bocas ociosas bajo mi techo. Tercero, si hay problemas, si los hombres de Montemayor llegan aquí, te vas con ellos inmediatamente. No voy a poner en riesgo a mi pueblo. Entendido. Y una cosa más. Doña Carmen miró directamente a Santiago. Tú, muchacho. Veo en tus ojos el fuego de la venganza. Lo reconozco porque yo también lo tuve una vez. Pero escúchame bien, la venganza es un camino que solo lleva a más muerte. Si sobrevives esto, si llegas a ser hombre, no dejes que el odio te consuma. Es lo que tu tío querría. Santiago no respondió, pero algo en su expresión cambió. Como si las palabras hubieran tocado una fibra profunda. Esa noche, por primera vez en semanas, los tres hermanos durmieron en camas de verdad, con sábanas limpias y el calor del fuego. Tomás se quedó junto a la chimenea, incapaz de dormir. Doña Carmen se sentó a su lado con 2 vasos de mezcal. Cuéntame la verdad, dijo. ¿Por qué haces esto? Podrías haberlos dejado en cualquier pueblo y seguir tu camino. Tomás aceptó el vaso y bebió un trago antes de responder. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 15 años, cuando te ayudé a escapar de aquellos bandidos? Te dije muchas cosas. Me dijiste que la vida siempre cobra y siempre paga. Que las buenas acciones regresan, igual que las malas. Tomás miró el fuego. Nunca tuve hijos, Carmen. Margarita y yo lo intentamos, pero Dios no quiso. Cuando ella murió, pensé que mi vida había terminado. Que solo me quedaba esperar la muerte en estos caminos. Pero entonces encontré a estos niños, medio muertos en la nieve, y algo cambió. ¿Qué? Sentí que tenía un propósito. Por primera vez en 15 años, sentí que mi vida importaba para alguien. Doña Carmen asintió lentamente. Entiendo. Sé que probablemente esto termine mal. Sé que Porfirio Montemayor tiene más hombres, más dinero, más poder que yo. Pero no me importa. Esos niños van a vivir, Carmen. Aunque sea lo último que haga. Afuera, la luna iluminaba el pueblo dormido. El viento había cesado y la noche era clara y fría. En algún lugar de las montañas, los hombres de Porfirio seguían buscando. Pero por ahora, por esta noche, había paz. Y a veces, la paz de una noche es suficiente para renovar las fuerzas y seguir luchando. Las semanas pasaron con la lentitud del invierno serrano. La nieve cubrió el refugio como un manto blanco, aislándolo del mundo exterior. Para los hermanos Montemayor, ese aislamiento significaba seguridad. Para Santiago, significaba tiempo para pensar, recordar y, a pesar de los consejos de Doña Carmen, alimentar el fuego oscuro que ardía en su interior. Los días adquirieron una rutina.
Lucía ayudaba a doña Carmen en la cocina, aprendiendo a preparar gorditas de horno y chile colorado. Rafael, ya recuperado de su resfriado, pasaba las mañanas jugando con los hijos de los vecinos, niños que lo aceptaron sin preguntas como el sobrino de doña Carmen. Santiago trabajaba con Tomás, cuidando las mulas, cortando leña, reparando cercas. Era un trabajo duro, muy diferente a la vida de privilegio que había conocido en la hacienda Santa Clara. Pero Santiago descubrió que le gustaba. Había algo satisfactorio en ver los resultados de su esfuerzo, en sentir el cansancio honesto al final del día. Una tarde, mientras apilaban leña detrás de la casa, Tomás rompió el silencio. ¿Extrañas tu vida anterior? Santiago se detuvo, el hacha suspendida en el aire. A veces. Extraño a mi padre. Extraño las tardes que pasábamos montando juntos, las historias que me contaba sobre mi abuelo. Bajó el hacha. Pero no extraño la hacienda. Nunca me sentí libre ahí. Siempre había alguien mirando, juzgando, esperando que actuara de cierta manera. Eso es lo que pesa sobre los que nacen con privilegios. La responsabilidad de mantener un nombre. ¿Usted tuvo privilegios? Tomás soltó una risa amarga. No. Nací pobre y seguiré siendo pobre hasta que me muera. Pero conocí a hombres ricos durante la revolución. Algunos eran crueles, como tu tío. Otros eran buenos, como me cuentas que era tu padre. La riqueza no hace al hombre, muchacho. Es lo que hace con ella. Santiago asintió, pensativo. Mi padre siempre decía algo parecido. Decía que la tierra no nos pertenece, que solo somos sus guardianes por un tiempo. Que nuestro deber era cuidarla y cuidar a quienes vivían de ella. Suena como un buen hombre. Lo era. La voz de Santiago se quebró. Y mi tío lo mató como si fuera un animal. Sin honor, sin enfrentarlo cara a cara. Con veneno, como una serpiente. Tomás dejó su trabajo y se acercó al muchacho. Escucha, Santiago. Entiendo tu rabia. Si alguien hubiera matado a mi esposa, no sé qué habría hecho. Pero doña Carmen tiene razón. La venganza es un camino peligroso. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que olvide? ¿Que deje que mi tío disfrute de todo lo que robó? No. Quiero que vivas. Quiero que tus hermanos vivan. Quiero que algún día, cuando seas hombre, puedas reclamar lo que es tuyo por derecho. Pero con la ley, con pruebas, con inteligencia. No con violencia. ¿La ley? Santiago escupió la palabra. La ley no existe para hombres como mi tío. Él compra jueces, compra policías. ¿Quién va a escuchar a 3 huérfanos contra el dueño de la hacienda Santa Clara? Tal vez nadie ahora. Pero las cosas cambian. Los hombres poderosos caen. Los secretos salen a la luz. Tu única tarea ahora es sobrevivir y esperar. Santiago no respondió. Volvió a su trabajo con golpes furiosos del hacha, descargando su frustración contra la madera inocente. Tomás lo observó con preocupación. Había visto esa misma rabia en otros jóvenes durante la revolución. Algunos la habían canalizado hacia la justicia. Otros se habían perdido en ella, convirtiéndose en monstruos tan crueles como aquellos contra quienes luchaban. ¿Cuál sería el destino de Santiago? Esa noche, doña Carmen llamó a Tomás a un lado. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Hoy vino Julián, el hijo de don Procopio, el que tiene la tienda. Me contó que ayer llegaron unos hombres al pueblo preguntando por 3 niños que viajan con un arriero. Dijeron que eran familiares buscándolos. Tomás sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. ¿Qué les dijeron? Nada. Aquí la gente no habla con forasteros, ya lo sabes. Pero los hombres se quedaron en la cantina haciendo preguntas. Ofrecieron dinero por información. ¿Alguien lo aceptó? No que yo sepa. Pero el dinero es tentador para gente pobre, Tomás.
No puedo garantizar que todos guarden silencio. Tomás maldijo entre dientes. Habían tenido casi un mes de paz, casi había empezado a creer que habían logrado desaparecer. Pero Porfirio Montemayor no era un hombre que se rindiera fácilmente. ¿Cuántos eran? 3. Uno de ellos tenía una cicatriz en la cara. Severiano. El capataz. Si él estaba aquí personalmente, significaba que Porfirio estaba desesperado. ¿Siguen en el pueblo? Se fueron esta mañana, hacia el norte. Pero volverán. Ese tipo de hombres siempre vuelven. Tomás pensó rápidamente. No podían quedarse, pero tampoco podían irse en pleno invierno. Los pasos de montaña estaban cerrados, y los caminos principales estarían vigilados. ¿Hay algún lugar donde puedan esconderse? ¿Alguna cueva, algún rancho abandonado? Doña Carmen lo pensó. Hay una mina vieja a 2 horas de aquí, en el Cerro de la Bufa. Dejó de funcionar hace 20 años, pero los túneles siguen en pie. Usamos el lugar para guardar provisiones durante la temporada de lluvias. ¿Alguien más sabe de ella? Solo la gente del pueblo. Y nadie aquí va a decir nada. Entonces tenemos que mover a los niños esta noche. Doña Carmen asintió. Prepararé provisiones. Pero Tomás, esto no puede durar para siempre. Tarde o temprano tendrás que sacarlos de Zacatecas. Lo sé. Solo necesito que sobrevivan hasta la primavera. ¿Y después, qué? Tomás no tenía respuesta. Esa noche, después de que Lucía y Rafael se durmieron, Tomás habló con Santiago. Tenemos que movernos. ¿Nos encontraron? Todavía no. Pero están cerca. Hay una mina abandonada donde podemos escondernos hasta que se vayan. Santiago asintió, su expresión endurecida. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir huyendo? El tiempo que sea necesario. No es vida, señor Tomás. Escondernos como ratas mientras mi tío vive en nuestra casa, duerme en la cama de mi padre, gasta el dinero de mi familia. Es vida. Y eso es lo que importa ahora. Santiago lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 12 años. Mi padre me enseñó que un hombre no huye de sus problemas. Que los enfrenta con valor. Tu padre también querría que vivieras. ¿Crees que le gustaría verte muerto en una zanja solo por orgullo? El muchacho no respondió, pero algo en su postura se relajó. La rabia seguía ahí, Tomás podía verla brillando bajo la superficie. Pero por ahora, el instinto de supervivencia era más fuerte. Despierta a tus hermanos. Nos vamos en 1 hora. La mina de la Bufa era exactamente lo que doña Carmen había descrito, un laberinto de túneles oscuros que se internaban en la montaña. La entrada estaba oculta detrás de una cascada de rocas, invisible para quien no supiera buscarla. Dentro hacía frío, pero estaba seco, y había espacio suficiente para los niños, Tomás y las mulas. Pasaron 3 días en la oscuridad, alimentándose de las provisiones que doña Carmen les había dado, durmiendo sobre mantas tendidas en el suelo de piedra. Rafael lloraba por las noches, extrañando la luz del sol y el calor de una casa de verdad. Lucía lo consolaba con canciones que su nana solía cantarle, su voz suave rebotando en las paredes de roca. Santiago permanecía en silencio, sus ojos brillando en la penumbra como brasas que se niegan a apagarse. Al 4.º día, doña Carmen vino personalmente a buscarlos. Se fueron, anunció. Buscaron por todo el valle y no encontraron nada. Uno de ellos, el de la cicatriz, juró que volverían. Pero por ahora, pueden regresar a la casa. Tomás sintió el alivio inundar su cuerpo. Gracias, Carmen. Te debo más de lo que podré pagar. No me debes nada. La mujer miró a los 3 hermanos. Estos niños me recuerdan a alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que también tuvo que huir de hombres poderosos. Sus ojos se encontraron con los de Tomás.
Alguien a quien un arriero terco ayudó cuando nadie más quería hacerlo. Tomás entendió. La deuda de hacía 15 años finalmente estaba saldada. Pero mientras caminaban de regreso al pueblo, con el sol brillando sobre la nieve y los niños corriendo adelante aliviados de estar al aire libre, Tomás no podía quitarse de encima la sensación de que la calma era solo temporal. Severiano había prometido volver. Y los hombres como él siempre cumplían sus promesas. La primavera llegó a la sierra de Zacatecas con el deshielo de los arroyos y el despertar de los campos. Los pinos se llenaron de verde nuevo, los pájaros regresaron a cantar entre las ramas, y los caminos que habían estado cerrados durante meses comenzaron a abrirse lentamente. Para Tomás Rentería, la primavera significaba que había llegado el momento de cumplir su promesa. Tenía que sacar a los niños de Zacatecas y llevarlos a Durango, donde la prima de su nana podría darles un hogar seguro, lejos del alcance de Porfirio Montemayor. Pero primero necesitaba información. Una mañana de abril, mientras los niños ayudaban a doña Carmen a sembrar el huerto, Tomás ensilló a Canela y partió hacia Sombrerete. Era arriesgado, lo sabía. Pero necesitaba saber qué estaba pasando en la hacienda Santa Clara, qué movimientos había hecho Porfirio durante el invierno, si los caminos hacia Durango estaban vigilados. Sombrerete era un pueblo grande, con plaza central, mercado y varias cantinas donde los arrieros y comerciantes intercambiaban noticias y chismes. Tomás conocía a varios de ellos, hombres de confianza que habían cruzado la sierra a su lado durante años. Encontró a su viejo amigo Refugio en la cantina El Coyote, bebiendo pulque y jugando dominó con otros arrieros. Tomás Rentería, exclamó Refugio al verlo. Pensé que te había tragado la sierra. Casi, respondió Tomás, sentándose a su lado. Ha sido un invierno largo. Cuéntame. ¿Dónde has estado? Nadie te ha visto desde diciembre. Tomás inventó una historia sobre haber pasado el invierno en un rancho al norte, cuidando ganado para un conocido. Refugio asintió sin cuestionar. Entre arrieros, la discreción era una virtud respetada. Después de unos tragos, Tomás llevó la conversación hacia donde necesitaba. ¿Qué noticias hay de la hacienda Santa Clara? Escuché que don Aurelio murió. Refugio bajó la voz. Murió, sí. Y cosas raras pasaron después. Sus 3 hijos desaparecieron la misma noche del funeral. Dicen que la nana se los llevó y que murieron todos en la tormenta de diciembre. El hermano del difunto, don Porfirio, es ahora el dueño. ¿Y la gente lo acepta? ¿Qué van a hacer? Don Porfirio tiene dinero y pistoleros. Trajo a un capataz nuevo, un tal Severiano, que tiene fama de matón. Cualquiera que hable mal del patrón amanece golpeado o desaparece. Suena a que las cosas están mal. Peor que mal. Los trabajadores de la hacienda dicen que don Porfirio es cruel. Paga menos que su hermano, castiga por cualquier cosa, trata a la gente como animales. Muchos se han ido, pero otros no tienen a dónde ir. Tomás procesó la información. Porfirio estaba consolidando su poder, eliminando cualquier resistencia. Pero también estaba creando enemigos. Gente descontenta que tal vez, en el momento adecuado, podría volverse en su contra. ¿Y los niños? ¿De verdad creen que murieron? Refugio lo miró con curiosidad. Eso dicen. Pero hay rumores. Algunos aseguran que Severiano sigue buscándolos, que ha mandado hombres a todos los pueblos de la sierra. Si estuvieran muertos, ¿por qué seguir buscando? Buena pregunta. Tomás pagó su cuenta y se despidió de Refugio con un abrazo. Tenía lo que necesitaba. Ahora debía planear la ruta hacia Durango con cuidado, evitando los caminos principales y los pueblos donde Severiano pudiera tener ojos. Pero cuando salió de la cantina, se encontró con algo que no esperaba. Un cartel clavado en la pared de adobe, junto a otros anuncios de venta de ganado y ofertas de trabajo. En él, dibujados con carboncillo, estaban los rostros de 3 niños.
Y debajo, una leyenda que heló la sangre de Tomás. Se buscan, Santiago, Lucía y Rafael Montemayor. Herederos de la Hacienda Santa Clara. Recompensa de 5,000 pesos por información que lleve a su ubicación. Contactar a don Porfirio Montemayor. 5,000 pesos. Una fortuna. Suficiente para que cualquier campesino hambriento vendiera su alma. Tomás arrancó el cartel y lo guardó en su morral. Pero sabía que había docenas más repartidos por toda la región. La cacería había comenzado oficialmente. Regresó al refugio cabalgando toda la noche, empujando a Canela al límite de su resistencia. Llegó al amanecer, con el corazón golpeando en el pecho y la certeza de que el tiempo se les acababa. Doña Carmen lo recibió con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Tomás le mostró el cartel. La mujer lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose. 5,000 pesos. Ese maldito sabe cómo comprar lealtades. Tenemos que irnos. Hoy. ¿A dónde? A Durango. Es nuestra única opción. Los caminos estarán vigilados. Entonces iremos por donde no hay caminos. Conozco una ruta por la Sierra Madre. Es peligrosa, pero nadie nos seguirá ahí. Doña Carmen lo miró durante un momento largo. Vas a necesitar ayuda. No puedo pedir más de lo que ya has dado. No me estás pidiendo. Te estoy ofreciendo. La mujer caminó hacia un armario y sacó un rifle viejo pero bien cuidado. Mi difunto esposo me enseñó a usarlo. Y todavía tengo buena puntería. Carmen, no puedes. Soy vieja, Tomás. Mis hijos crecieron y se fueron. Mis nietos viven lejos. ¿Qué me queda aquí? ¿Esperar la muerte tejiendo cobijas? Sus ojos brillaban con determinación. Déjame hacer algo que importe. Déjame ayudar a esos niños. Tomás no tenía argumentos contra esa lógica. Y en el fondo, sabía que necesitaba toda la ayuda posible. Está bien. Pero si las cosas se ponen feas, tú te vas. ¿Entendido? Entendido. Pasaron el día preparándose. Empacaron provisiones para 2 semanas, revisaron las mulas, afilaron cuchillos y cargaron el rifle de doña Carmen. Los niños ayudaron en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. Santiago se acercó a Tomás mientras éste ajustaba las cinchas de Canela. Señor Tomás, ¿puedo pedirle algo? Dime. Si algo sale mal, si nos atrapan, no deje que nos lleven vivos. Mi tío nos hará sufrir antes de matarnos. Prefiero una muerte rápida. Tomás sintió un nudo en la garganta. Ningún niño de 12 años debería pensar en esas cosas. Ningún niño debería tener que elegir entre formas de morir. Nada va a salir mal, dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. Vamos a llegar a Durango. Vas a crecer, vas a ser un hombre fuerte, y algún día vas a recuperar lo que es tuyo. Te lo prometo. Santiago lo miró con ojos que querían creer pero no podían. Ojalá tenga razón. Partieron al anochecer, cuando las sombras de las montañas se alargaban sobre el valle. Doña Carmen había hablado con los vecinos de confianza, asegurándose de que nadie mencionara su partida. El pueblo del refugio guardaría su secreto, como había guardado otros secretos durante generaciones. La primera noche transcurrió sin incidentes. Avanzaron por veredas apenas visibles, siguiendo el instinto de Tomás y la memoria de caminos recorridos décadas atrás. Las mulas se movían en silencio, acostumbradas al terreno difícil. Los niños dormitaban sobre los animales, demasiado agotados para mantenerse despiertos. Al amanecer del segundo día, se detuvieron a descansar en un claro junto a un arroyo. Tomás montó guardia mientras los demás dormían, su mirada fija en el camino por el que habían venido. Fue entonces cuando vio el humo. Una columna delgada, apenas visible contra el cielo gris del amanecer, surgía de algún punto al sur. Podía ser cualquier cosa,
un campamento de pastores, un rancho solitario, un viajero preparando su desayuno. Pero el instinto de Tomás, afilado por años de supervivencia, le decía otra cosa. Los estaban siguiendo. Despierten, dijo, sacudiendo a doña Carmen. Tenemos compañía. La mujer se incorporó de inmediato, sus ojos alertas. ¿Cuántos? No lo sé. Pero vienen del sur, siguiendo nuestro rastro. ¿Cómo nos encontraron? Tomás maldijo su descuido. Había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Alguien en sombrerete debió verlo, reconocerlo, conectar los puntos. O tal vez había un informante en el refugio después de todo. Ya no importaba. Lo único que importaba era escapar. Hay un paso estrecho a 3 horas de aquí, dijo. Si llegamos primero, podemos bloquearlo. Ganar tiempo. ¿Y si no llegamos primero? Tomás no respondió. No hacía falta. Despertaron a los niños y reanudaron la marcha a paso forzado. Las mulas protestaban, pero obedecían. El terreno se volvía más escarpado a medida que se adentraban en la sierra, con barrancos profundos a un lado y paredes de roca al otro. Hacia el mediodía, el paso estrecho apareció ante ellos, una grieta en la montaña, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una mula a la vez. Del otro lado, el camino descendía hacia un valle oculto que llevaba a la frontera con Durango. Pasen, ordenó Tomás. Carmen, lleva a los niños. Yo cierro la retaguardia. Doña Carmen no discutió. Tomó las riendas de la primera mula y comenzó a guiarla hacia el paso. Santiago iba detrás, llevando a Rafael en brazos. Lucía cerraba el grupo, su rosario apretado en la mano. Tomás esperó hasta que todos hubieran entrado en el paso. Luego miró hacia atrás. Y los vio. 5 jinetes emergían de entre los árboles, a menos de 1 kilómetro de distancia. Incluso a esa distancia, Tomás pudo reconocer la figura que iba al frente, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Severiano los había encontrado. El tiempo pareció detenerse. Tomás midió las distancias con la precisión de quien ha vivido toda su vida calculando rutas y tiempos. Los jinetes venían rápido, pero el terreno escarpado los ralentizaba. Tenía quizás 10 minutos antes de que llegaran al paso. 10 minutos para tomar una decisión que cambiaría todo. Tomás. La voz de doña Carmen llegó desde el interior del paso. ¿Qué haces? Ven. Sigan adelante, gritó él. No se detengan por nada. No vamos a dejarte. Hazlo, Carmen. Lleva a los niños a Durango. Es una orden. Silencio. Luego, la voz quebrada de Santiago. Señor Tomás. Cuida a tus hermanos, muchacho. Eso es lo que importa. Ahora váyanse. Tomás no esperó respuesta. Se volvió hacia los jinetes que se acercaban y comenzó a trabajar. Había rocas sueltas en la ladera sobre el paso, piedras que la erosión había aflojado durante siglos. Con su cuchillo y sus manos desnudas, Tomás comenzó a cavar alrededor de la más grande, una mole del tamaño de una carreta. Si lograba hacerla caer, bloquearía el paso durante días. Nadie podría seguir a los niños. El sudor le corría por la frente mientras cavaba. Sus manos sangraban, la piel desgarrada por la roca áspera. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Los jinetes estaban cada vez más cerca. Podía escuchar los gritos de Severiano ordenando a sus hombres que se apresuraran. Ahí está. Es el arriero. Una bala silbó junto a la cabeza de Tomás, arrancando esquirlas de la roca. Otro disparo le pasó rozando el hombro, dejando un surco ardiente en su carne. Pero la piedra estaba cediendo. Podía sentirla moverse bajo sus manos. Ríndete, viejo. La voz de Severiano. Dinos dónde están los niños y te dejaremos vivir. Tomás no respondió.
Empujó con todas sus fuerzas, con toda la energía de sus 45 años de vida dura, con todo el amor que había acumulado hacia 3 niños que no eran suyos pero que sentía como propios. La roca se movió. Lentamente al principio, luego con velocidad creciente. Cayó rodando por la ladera, arrastrando otras piedras consigo, creando una avalancha que rugió hacia el paso. Severiano gritó una maldición y detuvo su caballo. Llegaba tarde. La cascada de roca selló la entrada del paso con un estruendo que retumbó por toda la montaña. Cuando el polvo se asentó, donde antes había un camino ahora solo había una pared de escombros. Los niños estaban a salvo. Pero Tomás no. Se desplomó junto a la roca que había movido, la sangre de su hombro empapando su camisa. Estaba atrapado del lado equivocado, con 5 hombres armados acercándose y ningún lugar a donde huir. Severiano desmontó y caminó hacia él, su rostro desfigurado por la furia. Maldito viejo terco. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tomás lo miró sin miedo. Había aceptado su destino en el momento en que decidió quedarse atrás. He salvado a 3 niños inocentes de un asesino. Severiano lo pateó en las costillas, arrancándole un gemido de dolor. ¿Dónde van? ¿A dónde los mandaste? Al único lugar donde no podrás encontrarlos. Otra patada. Luego otra. Tomás sintió algo quebrarse en su interior, pero no gritó. No les daría esa satisfacción. Puedo hacer que esto dure días, Siseo Severiano. Puedo arrancarte las uñas una por una, quemarte los pies, cortarte los dedos. Al final hablarás. Todos hablan. Tomás escupió sangre y sonrió. Haz lo que quieras. No sé a dónde van. Solo sé que van lejos de ti. Era mentira, por supuesto. Sabía exactamente a dónde iban, a Santiago Papasquiaro, a la casa de María Guadalupe Herrera, prima de la difunta Nana Cuca. Pero moriría antes de revelar esa información. Severiano pareció leer la verdad en sus ojos. Supo que aquel hombre no hablaría, sin importar lo que le hicieran. Había visto esa mirada antes, en soldados y revolucionarios, en hombres que habían decidido que algunas cosas valían más que la vida. Muy bien, dijo el capataz, desenfundando su pistola. Si no vas a ser útil, no tiene caso prolongar esto. Apuntó a la cabeza de Tomás. ¿Últimas palabras, viejo? Tomás pensó en Margarita, su esposa, esperándolo en algún lugar más allá de las estrellas. Pensó en los caminos que había recorrido, en las montañas que había cruzado, en la vida solitaria pero honesta que había llevado. Y pensó en 3 niños que ahora tenían una oportunidad de vivir. Cuídalos, Dios mío, murmuró. Yo hice lo que pude. El disparo resonó por la sierra. Y luego, silencio. Del otro lado de la montaña, los niños escucharon el eco del disparo. Santiago se detuvo en seco, su corazón congelado en el pecho. Sabía lo que significaba ese sonido. Lo supo con la certeza terrible de quien ha perdido demasiado y reconoce el precio de la pérdida. Tenemos que seguir, dijo doña Carmen, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Es lo que él quería. Lucía sollozaba en silencio, abrazando a Rafael que no entendía del todo lo que pasaba pero sentía el peso de la tristeza a su alrededor. Santiago no lloró. Las lágrimas se habían secado en algún momento de aquellos meses de huida, reemplazadas por algo más duro, más frío. Vamos, dijo, y su voz sonó extraña incluso para él. No dejemos que su sacrificio sea en vano. Caminaron durante 5 días más, siguiendo las instrucciones que Tomás les había dado antes de partir. Cruzaron valles y montañas, durmieron bajo las estrellas, comieron lo poco que quedaba de sus provisiones. Doña Carmen los guió con la determinación silenciosa de quien ha hecho una promesa y piensa cumplirla. Al 6.º día, llegaron a Santiago Papasquiaro. María Guadalupe Herrera era una mujer de 60 años, viuda y sin hijos, que vivía sola en una casa pequeña en las afueras del pueblo.
Cuando doña Carmen tocó a su puerta y le explicó quiénes eran y por qué estaban ahí, la mujer se quebró en llanto. Mi prima Cuca, sollozó. Siempre supe que tenía un corazón demasiado grande. Dio su vida por estos niños, igual que su madre dio la suya por ellos hace años. Acogió a los 3 hermanos sin dudarlo. Les dio comida, ropa limpia, camas donde dormir. Y por primera vez en meses, los niños Montemayor tuvieron algo parecido a un hogar. Doña Carmen se quedó una semana, asegurándose de que todo estuviera en orden. Antes de partir de regreso al refugio, habló a solas con Santiago. Tu amigo dio su vida por ustedes. No olvides eso nunca. No lo olvidaré. Y recuerda lo que te dije sobre la venganza. Tomás no murió para que tú te convirtieras en un asesino. Murió para que tuvieras la oportunidad de vivir, de crecer, de ser mejor que aquellos que te persiguen. Santiago la miró con ojos que habían visto demasiado para su edad. ¿Y mi tío? ¿Va a salirse con la suya? Los hombres como tu tío rara vez terminan bien. El poder corrompe, la paranoia consume, los enemigos se multiplican. Dale tiempo. La justicia llega, aunque no siempre de la forma que esperamos. No era la respuesta que Santiago quería escuchar. Pero asintió, guardando las palabras en su corazón junto con todo lo demás, el recuerdo de su padre, el sacrificio de su nana, la bondad de un arriero que no tenía ninguna obligación de ayudarlos. Gracias, doña Carmen. Por todo. La mujer lo abrazó con fuerza. Cuida a tus hermanos. Hazlos felices. Esa es la mejor venganza contra quienes quisieron destruirlos. Cuando doña Carmen se fue, Santiago subió a la colina detrás de la casa y miró hacia el sur, hacia las montañas que habían cruzado, hacia la tierra que algún día había sido suya. Tenía 12 años. Le faltaban 6 para cumplir la mayoría de edad y poder reclamar su herencia legalmente. 6 años de espera, de preparación, de crecimiento. 6 años para convertirse en el hombre que su padre habría querido que fuera. Voy a volver, murmuró al viento. Voy a recuperar lo que nos robaron. Pero no por venganza. Por justicia. Por mi padre. Por mi nana. Por el señor Tomás. En el cielo, un águila volaba en círculos, sus alas doradas brillando bajo el sol de primavera. Santiago la observó hasta que desapareció entre las nubes. Luego bajó la colina y entró a su nuevo hogar, donde sus hermanos lo esperaban. La historia de los herederos de la hacienda Santa Clara no había terminado. Apenas comenzaba.